Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos de nuevo al canal Citizen Tech. ¿Quién te habla por acá? Bueno, hoy vamos a tratar otro tema muy interesante de la última CitizenCon. Hablo del sistema de crafteo, el cual no solo añade nuevas formas de interactuar con el juego, sino que también va a cambiar por completo la manera en que jugamos y sobre todo por qué jugamos. Abarca desde la recolección de materiales hasta la construcción de bases y mucho más. Pero mejor, arranquemos con esto. ¡Dale! Bueno, el crafteo o sistema de creación de objetos es una mecánica que te permite crear tus propios ítems utilizando los recursos que recolectas en el juego. Sí, esto no pasa solamente en Star Citizen, sino en cualquier juego que tiene dicha mecánica. Pero esto no solamente es una actividad secundaria, al menos en este juego, sino que el crafting será una profesión en sí misma. Requiere aprender y mejorar planos, recolectar y refinar materiales y progresar en tu habilidad para fabricar objetos cada vez más avanzados. El crafteo va a ser fundamental para el progreso en el juego y afectará directamente cómo jugás y cómo te relacionás sobre todo con otros jugadores. Para empezar a fabricar cualquier cosa vas a necesitar materiales, por supuesto. Acá es donde entra en juego el sistema de recolección de recursos. El juego te va a ofrecer diversas formas de recolectar, como minería manual, minería con vehículos y minería espacial con naves. Cada tipo de minería te va a permitir recolectar materiales específicos y únicos, lo que añade un nivel de estrategia según el tipo de recursos que estés buscando. El crafteo también introduce nuevas especializaciones en la recolección. Por ejemplo, cada tipo de minería tendrá sus propios materiales exclusivos y vas a necesitar utilizar las herramientas adecuadas para recolectarlos de forma eficiente. Pero la recolección no es el único paso. Los materiales que encuentres van a necesitar ser refinados antes de que puedas utilizarlos en la creación de ítems. Este proceso no solo aumenta el valor de los materiales, sino que también permite crear recursos procesados que necesitarás para fabricar los objetos más avanzados. Actualmente solo los recursos de minería pueden ser refinados, pero con este sistema la refinación se va a ampliar para incluir todo tipo de materiales, desde metales hasta productos biológicos, algo realmente bastante llamativo. Una de las claves del sistema de crafting es la personalización. No hay una única manera de crear un objeto. Cada decisión que tomes, desde los materiales que utilices hasta las mejoras que vayas aplicando, va a influir en el resultado final. Los jugadores van a poder obtener mejoras cosméticas y upgrades únicos que diferenciarán sus objetos de los que se venden en cualquier tienda del juego. Ahora, lo más interesante de todo esto es la calidad de los materiales. Cada recurso que vayas encontrando tendrá una calidad específica que va a influir directamente en las estadísticas de los ítems que fabriques. Por ejemplo, la pureza de un metal o la madurez de una planta va a afectar el rendimiento del objeto que estés creando. Los ítems fabricados con materiales de alta calidad van a ser muy poderosos y sobre todo efectivos. Ahora bien, antes de poder fabricar cualquier cosa, necesitas por supuesto los planos. Los planos son las recetas que te permiten crear ítems y también se usan en la refinación de materiales. Vas a poder obtener planos de diferentes maneras, comprándolos, ganándolos como recompensa de misiones o simplemente encontrándolos como parte del botín en el juego. Además, los planos pueden ser mejorados a través de la investigación. Mediante el banco de datos de investigación vas a poder desbloquear versiones de mayor nivel de los ítems que ya podés crear. Para mejorar un plano necesitas cumplir ciertos requisitos como fabricar una cantidad específica de un ítem o recolectar recursos raros. La investigación es un proceso lento pero esencial si querés fabricar los ítems más avanzados y poderosos. Uno de los aspectos más impresionantes del sistema de crafteo es la posibilidad de construir tu propia base.
Bueno, vas a poder crear desde un pequeño outpost hasta una verdadera base enorme junto con tus amigos y compañeros de equipo. El sistema de construcción te va a permitir diseñar y personalizar cada aspecto de tu base, desde su estructura hasta los objetos que coloques en el interior. Para construir una base necesitarás materiales y acceso a máquinas de crafteo específicas como las refinerías, generadores de energía y máquinas fabricadoras de ítems. Las bases no solo te van a proporcionar un lugar seguro, sino que también podrán producir recursos y generar ingresos, sobre todo, lo que añade una capa de gestión y economía a tu experiencia de juego. Además, cada base va a requerir un mantenimiento, por supuesto. Por ejemplo, los generadores van a necesitar combustible y los fusibles deberán ser reemplazados de forma periódica para mantener las estructuras operativas al 100%. Esto irá creando o generando una dinámica de gestión que te obliga, podría decirse, a estar siempre atento a los recursos y el estado de tus edificios. Algo clave en el sistema de crafteo es que las elecciones de los jugadores no importan. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando un jugador toma una decisión como qué fabricar o qué recursos recolectar, impacta en la economía del juego. Las bases y los objetos fabricados por los jugadores van a poder ser vendidos o intercambiados con otros jugadores, lo cual abre un mercado sumamente dinámico. De hecho, las decisiones de los jugadores van a ser un motor clave en la economía de Star Citizen, influyendo en la oferta y demanda de ciertos materiales y productos. La construcción de bases también va a permitir escalar desde pequeñas estructuras hasta enormes complejos industriales. A medida que vayas ampliando tu base, vas a poder construir más estructuras y mejorar las que ya tenés. El juego ofrece una gran variedad de máquinas de crafteo que van desde pequeñas fabricadoras de alimentos hasta refinerías masivas capaces de procesar enormes cantidades de recursos. Ahora, si vos crees que todo esto suena ambicioso, bueno, te aseguro que hay mucho más. En el futuro se van a implementar clases de estructuras aún más grandes, como bases de defensa y complejos de fabricación avanzada. Esas bases podrían especializarse en diferentes áreas, como sería el farming, la producción industrial o la defensa militar. En cuanto al futuro del sistema de crafteo, bueno, se va a introducir un sistema de agricultura que va a permitir a los jugadores cultivar plantas y recolectar productos agrícolas. El tema de la agricultura es algo que se viene hablando en Star Citizen hace bastante. Habrá dos tipos de agricultura: la agricultura de baja tecnología, que dependerá de las condiciones ambientales, y la agricultura de alta tecnología, que va a requerir la construcción de sistemas hidropónicos avanzados. Además, se añade un sistema de cría de animales donde, bueno, vas a poder criar y cuidar a las propias manadas para obtener productos como carnes, pieles o simplemente leche. Así que, en resumen, el sistema de crafteo en Star Citizen es mucho más que una simple adición, como quizás suceda en otros juegos. No me caben dudas que va a cambiar la forma en que jugamos, desde la recolección y refinación de materiales hasta la creación de objetos únicos y la construcción de bases realmente impresionantes. Es algo que me explota totalmente la cabeza y me va a tener totalmente loco hasta el día que podamos interactuar con todo esto. Así que bueno, me gustaría que dejes tu comentario. ¿Qué crees que sucederá con el tema de las bases? ¿Te gustaría tener una? ¿Dónde te gustaría tener una base? ¿En qué luna? ¿En qué planeta? ¿Qué tipo de base? ¿Para qué la utilizarías? Bueno, como siempre, ya sabes, tu comentario enriquece todo el contenido del canal. Si todo esto te sirvió, te gustó, te informó, bueno, ya sabes que puedes dejar ese enorme, épico, gigantesco like para valorar el contenido. También puedes compartirlo y suscribirte si aún no lo hiciste. Tiempo de partir, tiempo de encender motores. Me voy, pero no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida. Cuídense. Y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.